This time I want to continue a theme which I started before the meditations. En esta ocasión quisiera retomar un tema que había iniciado antes de las meditaciones de la Semana Santa. Personally, I like very much to speak about the love of God. A mí personalmente me gusta mucho hablar sobre el amor de Dios, About spiritual path. sobre el camino espiritual. So most of my reflections are connected with this, of course, as you know. Y pues de hecho gran parte de mis conferencias, meditaciones, se relacionan con este tipo de temas. But sometimes there is another obligation. Pero a veces uno se ve obligado a tratar también otros temas. And the Lord wants to speak about something else, which is also important. Y el Señor nos pide hablar sobre otros aspectos que también son importantes. Even if the theme is more serious. Aunque sean temas más serios. But I think we have to see the whole faith. Pero pienso que debemos ver la fe, abarcarla en su totalidad. Which is not only talking about the wonderful parts. Y pues no todo en ella nos habla sobre cosas maravillosas. Also about sin, about absence of God, and about horrible things sometimes. Sino que también nos advierte sobre el pecado, sobre las consecuencias del mismo, sobre cosas horribles a veces. So you see, the theme is the return of Christ, but the under theme is in the shadow of the Antichrist. Entonces había empezado hablando hace 2 meses sobre el retorno de Cristo y el subtema que abarcaré hoy es bajo la sombra del anticristo. If you listen to my first speech, you know that I say it's very important to be aware that Jesus comes back. Si escucharon esta primera meditación sobre el retorno de Cristo, recordarán que les insistí mucho en que es importante que estemos conscientes de que el Señor retorna. And I think it's not enough in our consciousness. Y yo pienso que es un tema que no está lo suficientemente presente en nuestra conciencia. And maybe you remember I compared it with the situation that we all will die. Y quizá recuerden que lo comparé con la conciencia que también debemos tener respecto a que todos nosotros vamos a morir. And the Holy Scripture is telling us we should be aware of this, to be prudent, to be intelligent with our life. Y de hecho la Sagrada Escritura misma nos advierte que pensemos en nuestras postrimerías, que pensemos en nuestra muerte y así adquiriremos un corazón sabio. So to reflect and to live with a perspective that the death will come, or generally Jesus will come back at the end of the time, I think this is something very important. Entonces yo pienso que es muy importante que vivamos con esta doble conciencia, por así decir, por un lado de que nosotros, cada uno de nosotros va a morir y a tener su encuentro personal con el Señor, y por otra parte de que el Señor vendrá al final de los tiempos. And before the Lord will come, it's written and said that the Antichrist will come. Y está escrito que antes de que el Señor vuelva, aparecerá el anticristo. Well, if we read in the Holy Scripture, we can see that during the times some anti-Christian came, some antichrists came. Y San Juan nos dice que han aparecido muchos anticristos. But it's also talking from one antichrist. Pero también se habla de un anticristo en particular. It's not a contradiction. Y no hay contradicción entre estas dos afirmaciones. Because we have to understand what does it mean, antichrists. Hay que entender a qué se refiere el apóstol cuando habla de muchos anticristos. Well, antichrists are human beings which are led by the devil. Estos anticristos son personas humanas que están conducidas, guiadas por el diablo. And they will be in any case against the faith, y que actúan contra la fe, against real human life, contra la vida humana, against truth, contra la verdad, against all this what is most important revealed by God. Contra todo lo más importante que nos ha sido revelado por Dios. As far as they are able to do it.
Y pues procederán contra todo esto en la medida en que puedan hacerlo. So we find Antichrist in the history a lot. Y así vemos muchos anticristos a lo largo de la historia. For example, when the Christians in early times were persecuted by Nero or other kings, they regard them as an Antichrist. Por ejemplo, cuando los cristianos en los primeros siglos fueron perseguidos, ellos veían en un emperador como Nerón a un anticristo. And I think through all the history we can see figures which were fighting against Christianity. Y también a lo largo de toda la historia vemos este tipo de personajes que lucharon contra la fe y que persiguieron a los cristianos. And in our times, we can speak about Lenin, Stalin, Hitler, and other figures which were obviously people influenced by the devil. En estos últimos tiempos podemos ver personajes como Lenin, Stalin, Hitler, que evidentemente estaban bajo la influencia del diablo. And they will deny Christ Y ellos niegan a Cristo, in this way or another way. de una u otra forma. They will not follow him, of course. Ellos no siguen a Cristo And they will be enemies of faith. y son enemigos de la fe. And this we can see. Eso es palpable. So it's not a contradiction to think that there are a lot of antichrists and that one antichrist will come at the end of the times before Jesus comes back. Entonces no hay contradicción entre estas dos afirmaciones de que por un lado han habido muchos anticristos a lo largo de la historia y por otro lado aparecerá al final de los tiempos, antes del retorno de Cristo, un último anticristo. And this antichrist will have power about most part of the world, maybe about the whole world. Y este último anticristo tendrá el dominio sobre una gran parte del mundo, quizá casi el mundo entero. Can we remember that when communism came, which is an enemy of real faith, they also wanted to dominate the world? Quizá recordemos que cuando surgió el comunismo, que también es uno de los grandes enemigos de la fe, también apareció con la pretensión de dominar, de ser posible, todo el mundo. That means behind those dictators, because those figures, is the plan of the devil to be, let's say, like it is, the king of this world, the master of this world. Entonces, oculto detrás de este tipo de personajes se manifiesta la intención del diablo de querer ser el señor del mundo, el rey del mundo, por así decir. We remember that Jesus in the desert was tempted by the devil. Recordemos que en el desierto Jesús fue tentado por el diablo. And the devil said to him, I will give you all what I have, all this governments or all this, if you fall down and adore me. Y en una de estas tentaciones, el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. So we can see the plan of the devil, his great wish, his folly, we can say, is to dominate this world, to be like God. Entonces vemos que la intención, el gran deseo, la ilusión, por así decir, del demonio es poseer el mundo, dominarlo. Yes, to be like, and in the end to be adored, Y a fin de venerated. Y a fin de cuentas, ser adorado, que es lo que se manifestó en la tentación que le hizo a Jesús, si postrándote me adoras. We can see it also in the Jewish history. También lo vemos en la historia del pueblo judío. All those kings wanted to be also in a certain way adored. Los reyes griegos, por ejemplo, que aparecen en el libro de los Macabeos, también de alguna manera querían ser adorados. And the faithful Jews refused. Y los judíos fieles ofrecieron resistencia. So, why do I speak about that? Entonces, ¿por qué hablo sobre esto? It's because I see that we are in a time when it seems to be that the Antichrist will come very close. Lo hago porque me parece que estamos en un tiempo en el que
Parecería estarse acercando cada vez más la llegada de este anticristo. Because we are in a world which can be easily dominated now Porque el mundo actual fácilmente puede ser dominado. with all these technical possibilities. Los medios de la tecnología permiten llegar globalmente. And when the aim of the Antichrist is to be like a human person to dominate about this world, I think the time now it is possible. Y si consideramos que la intención del anticristo será dominar al mundo entero, entonces pues podemos suponer que el tiempo actual se lo haría posible. So we should not forget such an Antichrist, or the Antichrist, is in a certain way possessed by the devil. Y no podemos olvidar que el anticristo estará dominado por el demonio, Or at least very strong influenced, o al menos muy fuertemente influenciado por él. so that he is following the instructions of Lucifer. De manera que él acatará las órdenes de Lucifer. And will be mixed with his own intentions. Y esas se entremezclarán con sus propias intenciones. But it's a human figure. Pero es una persona humana, It's not the devil himself, no es el diablo mismo encarnado. but he will be the one who is installing visible on the earth a kingdom of the devil. Y este anticristo sería el que instaure de forma visible el reino del diablo en la tierra. And I think at the moment we are witnessing such efforts. Y creo que actualmente estamos siendo testigos de esfuerzos que se mueven hacia esa dirección. Because we can see the spirit which is living in the world is far away from God. El espíritu del mundo está muy lejos de Dios. We only have to look at abortions. Basta con ver la realidad del aborto. We have to look that the commandments of God are often no longer respected. Basta con ver que tantas veces los mandamientos de Dios no son respetados. Often people do not ask any longer for God or have false images of God. Que a menudo las personas ya no buscan a Dios o tienen falsas imágenes de Él. Or they have new gods, O se crean nuevos dioses, money and what it might be. el dinero o lo que sea. Even in our Christian societies, which have been evangelized, we can see deserts now. E incluso en las naciones que habían sido evangelizadas, las naciones que eran cristianas, ahora encontramos desierto. And we should not close the eyes what is happening at the church at the moment. Y tampoco podemos cerrar los ojos frente a lo que está aconteciendo actualmente en la iglesia. The church seems not to be the force which it had been all the centuries to refuse the influence of the Antichrist spirit. Ella actualmente ya no parece ser el bastión que ofrecía resistencia a todas las influencias anticristianas como lo era en tiempos pasados, una roca en medio del oleaje del mar. In contrast, Al contrario, the church is very weak. la iglesia está débil. We are going to lose the transcendence perspective of life. En peligro de perder la visión trascendental de la vida. Responsible people of the church are opening for the spirit of the world. Personas responsables de la iglesia, están abriéndose cada vez más al espíritu del mundo. Of course, there are people who are resisting against this kind of spirit, but let's say like it is, also in the hierarchy we cannot see very much from them. Ciertamente todavía hay personas que ofrecen resistencia al espíritu anticristiano, pero lamentablemente dentro de la jerarquía no son muchos. We have to see that, for example, the question of abortion is not any longer so strong as it was before.
Vemos que, por ejemplo, ya no se tematiza, no se ofrece resistencia dentro de la iglesia a la realidad del aborto como se lo hacía antes. We can see that there are efforts to integrate homosexuality as a style, as a life of style. Vemos que incluso hay quienes pretenden colocar la homosexualidad como un estilo de vida posible. We see that Amoris Laetitia, one part is opening that people who are not regularly married can receive the communion Vemos under que, circumstances. vemos que en la exhortación postsinodal Amoris Laetitia, de hecho, se abre la posibilidad para que las personas que están en una nueva unión después de haber contraído un legítimo matrimonio pueden acceder a la comunión bajo ciertas circunstancias. We can see the veneration of a figure of Pachamama. Pudimos ver que se veneró una imagen de la Pachamama en los jardines vaticanos And never said it was wrong what we did. y que nunca después se dijo estuvo mal esto que hicimos. And I think if you are very clear, you will see what it's a kind of idolatry. Y creo que si uno vio eso, tiene que decir que esto fue un acto de idolatría. So I could mention more and more things which are not now in this pontificate as it had been before. Y podremos enumerar uno y otro punto de cosas que han sucedido a lo largo de este pontificado que antes nunca habían sucedido así. So I suppose and see that there is another spirit working in the church. Entonces, yo supongo y tengo que constatar que hay otro espíritu actuando en la iglesia. Of course, he was also there before, Ciertamente también estaba presente ya antes de este pontificado, but now it's like officially in a certain way. pero ahora parece de alguna manera ser oficial. And a lot of the hierarchy are following that. Y muchos en la jerarquía lo siguen. Though that means for me that this Antichrist spirit find also his way into the church. Entonces, esto significa para mí que el espíritu anticristiano también pudo penetrar en la iglesia. And if it's like this, Y si es así, how can we resist? ¿cómo podrá ella resistir? If we are awakened from the same spirit which is working in the world, how can we resist as faithful people? Si nosotros estamos debilitados por ese mismo espíritu que actúa en el mundo, ¿cómo podremos ofrecerle resistencia? And I think this is a very hard point to see. Y creo que esto es algo muy duro que tenemos que ver. Because, as I said, normally the church would be the place for resistance. Porque como decía anteriormente, la iglesia normalmente debería ser el bastión de resistencia. The shepherds of the church should be those people who are saying to the sheep, pay attention, this is not coming from God, you must do this, take care, and so on and so on. Los pastores de la iglesia deberían ser los que digan a las ovejas, ten cuidado con esto no corresponde al Espíritu de Cristo y así sucesivamente. But instead of this, we see that we are called in a certain way to listen to the WHO, to World Health Organization. Pero en lugar de ello vemos que a menudo nos exhortan a obedecer a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. To listen to institutions which have clear antichrist moments. Que obedezcamos a instituciones que están fuertemente marcadas por este espíritu anticristiano. But we cannot follow institutions which are giving a politic against life, against truth. Y nosotros no podemos obedecer a instituciones que estén actuando en contra de la vida, en contra de la verdad. So we are in a very serious situation, I think. Entonces creo que estamos en una situación muy seria. And this is the point why I'm speaking about that. Y esa es la razón por la cual tematizo esto. Because as Christians who are serious, we cannot follow another spirit. Porque como cristianos que quieren realmente vivir su fe, no podemos dejarnos llevar por este espíritu. Not in the world. Ni por el espíritu del mundo. Not in the church. Ni por este mismo espíritu cuando actúa en la iglesia. And if this false spirit corresponds
between world and church, we have really a problem. No? Y realmente tenemos un problema si este mismo espíritu que actúa en el mundo empieza a actuar también en la iglesia. You think I say too much about that? ¿Creen que hablo demasiado sobre esto? Please reflect. Por favor, reflexionen. Who worked together to kill Jesus? ¿Quiénes se aliaron para dar muerte a Jesús? We know it. Lo sabemos bien. The Pharisees, Fueron los fariseos, the religious authority of this time, es decir, las autoridades religiosas de aquel tiempo, working together with the political forces of this time. que se unieron al poder político. That means those forces who were against God, they worked together. Entonces vemos que los poderes contrarios a Dios, por así decir, se aliaron. Jesus said very clear about Pharisees, about those who were against him, and that the Father is a devil of them. Y Jesús les dijo claramente a estos fariseos que actuaban en contra de él, que no lo aceptaban, les dijo, vuestro padre es el diablo. And Herodes seems not to be a very faithful person, right? Y tampoco el rey Herodes parecía ser una persona muy creyente. And so on and so on and so on. So this constellation that forces in the world and forces in the church or religious forces are working together against God, it happens. Entonces, esta constelación, cuando el espíritu del mundo trabaja de la mano con este espíritu distinto que actúa en la iglesia, lo vemos que efectivamente puede suceder. And I think we have also now such a situation. Y creo que ahora estamos en una situación así. Look at all this corona pandemic. Fíjense en todo lo que sucedió a lo largo de esta crisis del coronavirus. I personally will not speak now about all what I'm thinking about that. Yo en este marco no voy a decir todo lo que pienso al respecto. If you're interested, you can read it. I said about this. Si les interesa, hay escritos publicados, podemos colocar los enlaces para que puedan leerlos. But what was for me one of the hardest things in that was that it was said, if you don't go for this vaccination, you will not love your neighbor. Pero para mí lo más duro fue escuchar esa afirmación de que si tú no te vacunas, si no te sometes a la vacunación, entonces no amas al prójimo. Because this is a religious pressure on you. Porque eso es ejercer presión moral religiosa sobre una persona. And there are clear reasons why people can come to the point not to be vaccinated. Pero en realidad muchas personas deciden no vacunarse por motivos religiosos justificados. Moral, Por motivos morales, but also moral of intellect. pero también por motivos de sano juicio. So we have to respect this Y si una persona tiene estos motivos, hay que respetarlos. and not to put them aside and say they are against society, they're against family, they're against everybody. Y no, Or even against God. marginalizarlos o decir que están en contra de la humanidad, que actúan en contra del prójimo o en el peor de los casos que actúan contra Dios. And who is giving us all these rules? ¿Y quién es el que nos está imponiendo todas estas reglas normativas? Institutions which are at the same time pressing abortion and things like that. Son las instituciones que al mismo tiempo están promoviendo el aborto y cosas similares. Do you trust them ¿Podemos confiar en ellas? blindly? ¿Podemos confiar ciegamente en ellas? No. No. You have to prove. Debemos examinar. So I only want to give an example that there is constellation at the moment where the spirit of the world, which is in a big part antichrist, and a spirit which is working in the church also is antichrist, and they are cooperating. Entonces solo digo esto para poner un ejemplo donde podemos ver que existe esa constelación entre el espíritu anticristiano que actúa fuertemente en el mundo y el espíritu anticristiano que también está empezando a actuar en la misma iglesia y que de alguna manera se alían. So let's not go into this trap.
Entonces no caigamos en esta trampa. It's a tramp. Es una trampa And we should not follow. y no debemos seguir. What do we have to do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Facing this Antichrist spirit, we have to resist. Cuando nos enfrentamos a este espíritu anticristiano, tenemos que ofrecer resistencia, As well in the world, tanto a nivel del mundo as well in the church, if this spirit is ruling and dominating. como a nivel de la iglesia, siempre allí donde este espíritu se manifieste, donde esté actuando, donde esté gobernando. I will not judge about if this is something done with consciousness or that it's a cooperation with free will, but I see that it exists. Yo no puedo juzgar sobre si las personas implicadas lo hacen sabiendo lo que hacen o no, si lo hacen con libre voluntad o no, pero simplemente constato el hecho de que es así. Because I speak mostly to Christian people, to Catholic people, I also want to say what is hard for us all is like an inner schism in the church. Puesto que supongo que la mayoría de los que me escuchan son católicos, también quiero decir que algo que ciertamente resulta muy doloroso es que nos encontramos en una especie de cisma interior en la iglesia. Those people who want to follow the teaching of the church like it was, Están por una parte los que quieren mantenerse firmes en la doctrina de la iglesia tal como fue siempre, don't want to follow any errors, los que no quieren dejarse llevar por ningún tipo de errores, don't want to follow any praxis which is not according to this what we know from our church. los que no quieren aceptar las falsas doctrinas o también la falsa praxis que se deriva de ella. And a big part who is going in a modern spirit, Y por otra parte, una gran parte, valga la redundancia, que quieren modernizar, por así decir, a la iglesia, que quieren dejarse llevar por el espíritu del modernismo. this does not work together. Y esto no puede combinarse, It's impossible. es imposible. So I think when we have a situation like this, it's very easy also that the Antichrist figure will come. Y encontrándonos en una situación así, yo pienso que es de alguna manera muy fácil que se presente una figura anticristiana. He will not have very much resistance No va a encontrar gran resistencia, because he will come and will say what people want. He will give them what they want. porque se presentará y dará a las personas lo que ellas quieren. Free abortion, free love, free everything. Aborto libre, amor libre, todo libre. They can do what they want. Cada uno puede hacer lo que quiera. No regulars which are corresponding with the commandments of God. Ninguna regla conforme a los mandamientos de Dios. And if there is no resistance from the church side, I think a lot of people will follow him also in the church. Y si no hay resistencia de parte de la iglesia, entonces muchos seguirán al anticristo, incluso de entre los creyentes. And it is said that this Antichrist will be accompanied by a false prophet. Y también está escrito que este anticristo vendrá acompañado de un falso profeta. That means someone who might have like a strong charisma. Entonces podría ser alguien que tenga, por ejemplo, un gran carisma. In Germany, we can think of Hitler and Goebbels, for example. En la historia alemana podemos, por ejemplo, ver que Hitler estuvo acompañado por Goebbels. In a certain way, Goebbels was the one who attracted the people and brought them to Hitler. Y Goebbels era, de alguna forma, el que atraía a las personas y las llevaba hacia Hitler. So also there can be a false prophet. It's prophesied that there will be one, Entonces está profetizado que habrá un falso profeta which might be especially for the religious part. que podrían tener
sobre todo influencia sobre el ámbito religioso, Because the Antichrist will very much know that it's not possible without religion to be a ruler of the world. porque el anticristo sabrá bien que no podrá dominar el mundo sin religión. He will not be an will not be an atheist, No será un ateo, but he will not love God pero tampoco amará a and will Dios, not follow God, ni lo seguirá, and he will know that God exists, pero sabrá que Él existe but he want to replace him. y querrá sustituirlo. And you remember, this is a plan to replace God, to have adoration, to be the ruler of the world. Entonces recuerdan que esta es su intención de fondo, ser adorado, ocupar el lugar de Dios. Maybe we think, well, this might be a long time away. Quizá pensemos, bueno, hasta que eso suceda va a pasar mucho tiempo. But please reflect, we have a situation now where it's relatively easy to have control about people. Pero por favor tomen en cuenta que la situación en la que actualmente nos encontramos permite muy fácilmente tener influencia sobre un gran número de personas. Look what happened in the so-called pandemic. Miren lo que sucedió en la así llamada pandemia. Nearly each government did the same Prácticamente todos los gobiernos tomaron las mismas medidas in a certain way, like a Chinese model. y asumieron de cierta manera el modelo chino. Yes. And it happened, all people were following more or less, with some exceptions. Y casi todas las personas acataron este sistema, con pocas excepciones. Of course, they will say it was necessary to do to save people. Claro que nos dirán que era necesario hacerlo para salvar la salud y la vida de las personas. But it will come out that it was not necessary like it was. Pero saldrá a la luz que no hubiese sido necesario hacerlo como se lo hizo. And they will deny. Y entonces lo negarán. Yes. Because there might be something that they use it. That certain forces using us this pandemic. Porque ciertos poderes quisieron aprovechar esta pandemia para otros fines. We know that there are efforts to have something like a one world government. Sabemos que existe la pretensión de crear un gobierno mundial. It's not a theory. Y esto no es una teoría de conspiración, Yes, people are talking about that. Official people are talking about that. sino que hay personajes oficiales de la política o de otros ámbitos que hablan públicamente sobre esto. Yes, and they might be that they use this kind of pandemic or the war which is now starting in Ukraine to process this point that we need a one world government. Y es posible que ellos se valgan de situaciones como la así llamada pandemia o la guerra que actualmente está teniendo lugar en Ucrania para mostrarle a la humanidad cuán necesario es que haya un gobierno mundial. Not to forget, there are political efforts to give more power to the WHO. También debemos tener en cuenta que hay planes a nivel político de darle un mayor poder, una mayor influencia a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. What I want to say without going into details, that there are efforts to have a one world government. Entonces, sin entrar en detalles, lo que quiero decir es que existe la pretensión de crear un gobierno mundial. And who will rule this one world government? ¿Y quién va a ser el que esté a la cabeza de este gobierno mundial? Please reflect. Por favor, reflexionen sobre esto. Look what governments are doing according to Christian morality, for example. Vean lo que actualmente están haciendo los gobiernos en lo que respecta a la moral cristiana, por ejemplo. Do you want to follow them? Entonces, ¿quieren ustedes seguir a tales políticos? And what will they do with religion? ¿Qué es lo que ellos van a hacer con la religión? Because in our Catholic faith, we have the kingdom of God, or at least we are building at the kingdom of God. Nosotros en nuestra fe queremos edificar el reino de Dios. We have a king. Y ya tenemos un rey. We are bowing our knees before the king. Y ante nuestro rey doblamos las rodillas. We will not follow another king who replaces Jesus.
Y no seguiremos a otro rey que pretenda ocupar el lugar de Jesús. We will follow kings and people of governments if they are ruling us according to the commandments of God. Vamos With all respect. a obedecer a las autoridades políticas, a las autoridades civiles, siempre y cuando ellas se sometan a los mandamientos de Dios. They will have our support, Entonces ellas tendrán nuestro apoyo, because also this kind of power is given by God, porque también este tipo de autoridad, de poder, les ha sido dado por Dios, but not if it's against God. pero no cuando actúan en contra de And you Dios. can be sure a one world government will be against God. Y pueden estar seguros de que este tipo de gobierno mundial que se pretende instaurar estará en contra de Dios. And on the religious level, they will try to that the Catholic Church will not have this special vocation for all men. Y pues a nivel religioso lo que se pretenderá es mostrar a la iglesia como una más, no como la única necesaria para la salvación, sino como una religión más. Yes, no, they will do it as if it would be one religion between others. Se mostrará el cristianismo como una religión entre las otras, al mismo nivel. That means that we have to lead all people to Jesus for salvation. It will be not interesting any longer, not important any longer. Entonces ya no se va a tener presente, ya no se va a creer que toda persona debe ser llevada a Jesús para que Él la salve. But we know very well from faith, we cannot build a paradise without listening, obeying the commandments of God. Pero nosotros por fe sabemos que no podemos crear un paraíso sin que se cumplan los mandamientos de And we Dios. all know that we need salvation. Y todos nosotros sabemos bien que necesitamos ser redimidos. So if we don't give this any longer to the world, we do not fulfill the mission of Jesus. Entonces, si ya no ofrecemos la salvación que Cristo trajo a los hombres, entonces ya no estaremos cumpliendo la misión que Él nos encomendó. So reflect what is going on with dialogues, with talking with other religions at the moment. Entonces, reflexionen sobre lo que está sucediendo actualmente en lo que respecta al diálogo interreligioso, por ejemplo. About the document of Abu Dhabi. Reflexionen sobre lo que estuvo escrito en el documento de Abu Dhabi, where it's said that all the religions are at the same level in a certain way. donde de alguna manera se dio a entender que todas las religiones corresponden al sabio querer de Dios. It's not true. Y eso no es así, God wants to bring all people to Christ. sino que Dios quiere que todos se encuentren con Cristo. He wants to offer salvation through His Son. El Padre quiere ofrecer la salvación a los hombres a través de su Hijo, That He is the real King of our hearts, of all people, and we are children of the Father who sent Jesus. para que Él sea el Rey de los corazones y que todos seamos hijos de un mismo Padre, de aquel que envió a Cristo al mundo. And God Himself is also the King of our souls. Y también el Padre es el Rey de nuestros corazones. So you can see, if there are efforts to put away Jesus in the very special mission He got from the Father, that means there is preparing something else. Entonces, si podemos ver que de alguna manera se le está quitando a Cristo su singularidad, que no puede Él ser reemplazado por nadie más, que es el único Salvador, entonces vemos que algo se está tramando. And that's a spirit of deception. Ese es el espíritu de engaño. And when I speak of another spirit, then I speak of a spirit of deception. Y cuando hablo de otro espíritu, me refiero al espíritu de engaño. We don't have the truth. We have not the possession of truth as Christians. Nosotros, los católicos, no somos poseedores de la verdad. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. And we can participate with our efforts that this truth, that this love comes to all people. Y nosotros podemos cooperar para que esta verdad llegue a todos los hombres. So my advice in this time, why I speak now about this, is take care. Entonces, mi consejo para estos tiempos, que es la razón por la cual hablo sobre estos temas, es decirles, tengan cuidado, Don't be deceived. no se dejen engañar. Hold on the biblical truth.
Aférrense a lo que nos ha sido dicho en la Sagrada Escritura. Hold on the Catholic teaching it was till now, till this pontificate. Aférrense a la doctrina auténtica de la Iglesia Católica tal como fue hasta el pontificado Don't actual. accept any changing at this point. No acepten ninguna modificación en este punto. Be clear in the moral point. Tengan una visión clara con respecto a la moral. We all have weaknesses Todos tenemos debilidades and we were doing sins, y cometemos pecados. but we can go to God to ask for forgiveness. Y luego acudimos a Dios para pedir perdón. And we have to say sin is sin. Pero no podemos dejar de decir que el pecado es pecado. Mercy is mercy. La misericordia es misericordia de Dios. Justice is justice. Y la justicia es justicia. Truth is truth. La verdad es verdad. No mixture. Que no hayan mezcolanzas. We know that God loves us. Sabemos que Dios nos ama. We have to resist against the temptations, Nosotros tenemos que ofrecer resistencia a las tentaciones, against this kind of being deceived by another spirit. a este engaño que nos viene de este otro espíritu. Ego, where it comes from. Venga de quien venga. When it comes from the world, we resist. Si nos es presentado por el mundo, resistimos. When it comes through the church, we resist. Si viene a través de jerarcas de la iglesia, resistimos. St. Paul said to us, even if an angel comes and speaks about another gospel, I will not follow him. Recuerden que San Pablo dijo que aunque un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto al que os hemos predicado, no le creáis, lo digo en mis palabras. Even if priests, bishops, even the Pope is saying things which is not according to the truth, we cannot follow and are not allowed to follow from our spirit to follow Jesus. Entonces, aunque haya sacerdotes, obispos o incluso el Papa que nos diga algo distinto a lo que nos dice nuestra fe, entonces no podemos seguirles. Be faithful Permanezcan fieles, in teachings, fieles a la doctrina, in the way of life, fieles en su lucha por la santidad, in the moral, fieles en la moral católica, and as I said, the true teaching of the church, a la auténtica doctrina, como dije, the Bible, a la Sagrada Escritura, going the way of holiness, recorriendo el camino de la santidad. and don't listen to the voices of the snake. Y no presten oído a la voz de la serpiente. Don't discuss with the snake. No discutan con la serpiente. If you notice this is not the voice of the Lord, don't speak with that. Entonces, si perciben, esta no es la voz del Señor, entonces simplemente no hablen No, con él. no. And on the other hand, we have to use this time Y por el otro lado, debemos aprovechar este tiempo to bring the gospel to the world, para anunciar el Evangelio al mundo. because this is what people are saving. Porque el Evangelio será el que salve a las personas. Real brotherhood between men can only exist with God as Father. La verdadera fraternidad entre los hombres solo podrá surgir teniendo a Dios como Padre. We need the conversion of the heart. Es necesaria la conversión de los That corazones. the redemption love of Christ is transforming us. Que el amor redentor de Cristo transforme nuestros Don't corazones. follow the deceptions of the Antichrist. No sigan, no se dejen llevar por los engaños del anticristo. Even if he is offering like a very nice man or a nice people and something like this. Don't follow wolves in sheep clothes. Aún si se presenta como un hombre muy bueno, muy simpático, como un lobo disfrazado de oveja. And don't follow even if religious people say, oh, that's a very good man, we have to follow him, and so on. So no, we have to follow Christ. Y no les sigan ni siquiera si personas religiosas les dicen, vamos, tenemos que seguir sus instrucciones, es un hombre inteligente o lo que sea. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. And not follow wolves disguised in sheep clothes. Y no seguir a los lobos disfrazados de ovejas. Please take care. Entonces tengan cuidado. You need not have to fear. ¿No deben tener miedo? No,
But you have to be attentive. pero sí estar vigilantes. This is a message of the Lord, to be attentive. Este es el mensaje que el Señor nos da, que estemos vigilantes. And that means that we follow Him in a deep, intensive relationship. Y eso lo haremos al vivir en una relación cercana, íntima con Él. And give the gospel to other people, Y transmítale el Evangelio a otras as long personas, as you have the possibility. tanto tiempo cuanto nos sea posible hacerlo. Because till now, I could not say, this is the Antichrist. Hasta el día de hoy yo no puedo decirles, este es el anticristo, But I would say, I think there is a preparation that an Antichrist will come. pero creo que su venida está siendo preparada. And when he comes, I hope I can identify it. Y cuando venga, yo espero poder identificarlo. If it's in my lifetime, I hope I have the light and courage to say who it is. Si esto sucede estando yo aún en vida, espero tener la valentía y la luz para poder decir, es él, y advertir. And we also have to take care of the false prophets, Y también debemos cuidarnos del falso profeta, who is preparing the way of the Antichrist, que le prepara el camino al anticristo. and might be a high religious person. Y puede ser una persona muy religiosa. Yes, can be. Puede ser. So please, Catholic people, pray a rosary, Entonces, por favor, católicos, recen el rosario. trust our Lord and Our Lady. Confíen en nuestro Señor y en la Virgen. Do all this what I said about faithfulness of teaching and Bible and so on. Hagan todo esto que les decía respecto a la fidelidad a la doctrina, a la Sagrada Escritura, a la moral, etc. Look that your heart is purified as far as is possible. Procuren trabajar en la purificación de su corazón y dejarlo purificar por Dios. Trust those people who are teaching you the truth, the real truth of the Catholic Church. Presten oído a aquellas personas que les enseñen la verdadera, auténtica doctrina de la Iglesia. But we are all human beings, Pero al fin y al cabo todos somos seres humanos so of course the last trust you have to give to God. y por tanto la confianza definitiva solo podemos ponerla en Dios. And I think then, with the grace of God, you can resist if really an Antichrist starts to rule this world. Y entonces, con la gracia de Dios, creo que podrán ser capaces de resistir cuando un anticristo aparezca para regir el mundo. Even if there are persecutions which will come, Aún resistir en medio de las persecuciones, si es que llegan. we will have martyrs. Creo que tendremos mártires Who will resist, who do not follow the instructions of the Antichrist. que And his false ofrecerán prophet. resistencia y que no se dejarán llevar por el anticristo ni por el falso profeta. But the church will survive. Y la iglesia sobrevivirá. It cannot be destroyed. Ella no puede ser It destruida. can be attacked. Puede ser atacada. It can be crucified. Puede ser crucificada. It can be persecuted. Puede ser perseguida. But it will take part of the resurrection of Christ, of course. Pero participará de la resurrección de Cristo. And she will be purified through these times. Y a través de este tiempo que está viviendo, ella saldrá purificada. And we will know what is Catholic and what is not Catholic. Y entonces sabremos claramente lo que es católico y lo que no es católico. And people have to know what is really the message of the Catholic Church. Las personas realmente tienen el derecho de saber lo que es católico y lo que no lo es. And not a mixture between this and that. Y no recibir una mezcolanza entre esto y aquello. Well, I know that I speak now about things some people might say, oh, he is speaking bad things or serious things. Sé que este tema del que estoy hablando, pues no a todos les agradará, Well, I said in the beginning, I feel like an obligation to speak about that. pero como les decía al inicio, me siento como obligado a abordar este tipo de temas I también. prefer more to speak about the delightful things of our faith. Por mi parte, preferiría hablar sobre los aspectos hermosos de nuestra fe, But Jesus himself warned us. pero Jesús mismo también nos advertía. The apostle warned us. Los apóstoles nos The advierten. prophets in all times warned us. Los profetas desde los tiempos antiguos nos advierten. So this is part of our faith
to be faithful and to help people not to go in the traps of the snake. Entonces también este tipo de temas hacen parte de nuestra fe para advertir a las personas a que permanezcan fieles y a que no se dejen llevar por la voz de la serpiente. We will go through this time. Vamos a atravesar estos tiempos. And it is said that the reign of the Antichrist will not be too long. Y está dicho que el reino del anticristo no durará demasiado, As long as God allows. solo tanto tiempo como Dios lo permita. But we have to be in this time warrior of light. Y en este tiempo nosotros tenemos que ser guerreros de la luz, Yes, to be in the army of the Lamb. formar parte del ejército del Cordero. And as you know, it's a spiritual fight, Y como ustedes saben, se trata de un combate espiritual, which has, of course, also an impact on the material world. que por supuesto también tiene un impacto en el mundo visible, mundo material, But it's not a fight against human beings. pero no es, a fin de cuentas, una lucha contra personas humanas. Even if we see persons which are connected with a bad spirit, Aún si vemos a personas que están actuando, que están cooperando con los espíritus del mal, but first and primarily, we have to fight against the spirit which is behind. nuestra lucha se dirige primero y fundamentalmente contra el espíritu que está detrás, que la está influenciando. And Jesus has a victory. Y Jesús saldrá victorioso. And in the end, the Antichrist, the false prophet, the animal will be put away forever. Y como dice el libro del Apocalipsis, la bestia, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Laudete Jesus Christus. In eternum. Amén.